Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 13. Acción climática. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. No hay país en el mundo que no sea testigo directo de los dramáticos efectos del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios duraderos en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. Las pérdidas anuales promedio causadas solo por terremotos, tsunamis, ciclones tropicales e inundaciones alcanzan los cientos de miles de millones de dólares. Y exigen inversiones de unos 6.000 millones de dólares estadounidenses anuales solo en gestión del riesgo de desastres. El objetivo a nivel de acción climática es movilizar 100.000 millones de dólares estadounidenses todos los años hasta 2020 para abordar las necesidades de los países en desarrollo, y ayudar a mitigar los desastres relacionados con el clima. El fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación de las regiones más vulnerables, como los países sin litoral y los estados-islas. Con voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, todavía es posible limitar el aumento de la temperatura media global a 2 grados respecto de los niveles preindustriales. Para lograrlo, se requieren acciones colectivas urgentes. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos, y marcó el final de la década más calurosa, 2010-2019, que se haya registrado jamás. Los niveles de dióxido de carbono, CO2, y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo, y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% en 2020, debido a las restricciones de movimiento, y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía mundial comienza a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores. El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático, mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado.